Luego que es un pueblo y un teatro maravilloso. Maravilloso también nuestro colaborador, Bruno Calleja. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Bienvenido. Pues, ¿Cómo nada, estás? Bien, pues aquí una semana más dispuestos a contar la historia de nuestra comunidad y a presentarnos pues a personajes también muy conocidos e importantes. Pues, personajes históricos, podemos decir. Sí, por supuesto. Gente que, bueno, actualmente igual no nos queda más el nombre que ellos, pero bueno, vamos a adentrarnos un poco. Hoy vamos a hablar de una saga de relojeros, en concreto del que fue el más importante, los Bergerones. El reloj su insignia era el reloj de Bergerón, que estaba ubicado en el cruce entre la calle Sagasta y la actual Bretón de los Herreros. Pero bueno, ¿quién fue el primero? ¿Cómo surge esto? Pues bueno, las primeras noticias hablan de un relojero municipal que se llamaba Manuel Bergerón. En aquellos momentos hemos de pensar que los relojes eran bienes, digamos, casi de lujos o escasos, y pues únicamente estaban pues en lugares pues como ayuntamientos, iglesias y poco más. Además, no es como ahora que les ponemos una pila o había que darles cuerda. Entonces, esa era un poco la función del relojero municipal, que todos los relojes diesen la hora y que estuviesen en funcionamiento. Entonces, esa era un poco la labor que pues se le encomendó a Manuel Bergerón, que por otro lado tenía una tienda en la calle del Mercado número 98. Y bueno, allí pues trabajaba junto a su mujer y un aprendiz suyo, que era su propio sobrino, Lucas Bergerón, que será, digamos, el gran protagonista de esta saga de relojeros. ¿Qué pasa? Bueno, pues hacia 1870 Manuel Bergerón fallece y bueno, queda vacante digamos, el hueco de relojero municipal, y en ese momento lo regenta su propia esposa, que bueno, Francisca Pérez estará un tiempo encargándose del buen funcionamiento de estos relojes, pero al parecer, según nos cuentan las fuentes de la época y los estudios, pues no debía ser muy precisa con los relojes. Entonces, pues pronto se decidió que quién mejor que su propio sobrino para suceder a su tío en el cargo. Y bueno, Lucas Bergerón lo aceptó y empezó a desarrollar la que era pues la carrera prolífica y uno de los relojeros más destacados de la ciudad. A finales de 1800 tenemos un cambio urbanístico bastante grande. La calle Sagasta empieza a abrirse paso en esos antiguos callejones de la ciudad. El primero de ellos que desaparece es el Callejón de los Abades y, por ejemplo, la primera casa la construye Luis Barrón. Y tenemos noticias de que en el año 1883 Lucas Bergerón pide la autorización pertinente al ayuntamiento para, en esa esquina de esa nueva casa, colocar una pieza de relojería. Un reloj. Es el que estamos viendo en la imagen. Un reloj que, bueno, que sería visible desde las dos esquinas. Nos hablan de más o menos unos 70 centímetros de diámetro y contaba con su propia luz. Lo vemos, bueno, justo debajo también la propia rotulación en sus pantallas a mano izquierda. Es blanco y bueno, un poco la decoración de la casa pues lo hace pasar un poco inadvertido. Pero era un lugar también bastante popular para el momento, porque pues con el paso del tiempo se fue convirtiendo en uno de los lugares de reunión de la ciudad. O sea, la gente quedaba ahí. La gente era quedaba punto ahí. de encuentro. Efectivamente. Eso Vale. se desarrollará un poco después, ya con Lucas Bergerón fallecido, pero bueno. Lucas Bergerón pues empezó a dotar a la ciudad de relojes. Tenemos obras suyas en el Instituto Sagasta. Es el encargado del buen funcionamiento de los relojes de las iglesias, de acuerdo a los relojes del ayuntamiento, y cuando no funcionan la gente lo publica en los periódicos. O sea, digamos que se le mantenía bastante en sus encargos, y además tenía una tienda donde pues vendía relojes de bolsillo, relojes despertadores, relojes de pared, relojes de pesas, relojes fabricados en Alemania, además de gafas y cristales. O sea, un
un lugar, y por si todo esto no era suficiente, era el representante en Logroño de José Rodríguez de Losada. José Rodríguez de Losada, estamos viendo ahí unas imágenes, es el autor de esa maquinaria. Y esa maquinaria todos los años nos da las 12 campanadas, porque es el interior del reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Y la hizo en agradecimiento a la Villa de Madrid. Y además, José Rodríguez de Losada, aparte de difundir por toda Europa esos relojes y de construir, fue el encargado de que el Big Ben no acabase en la chatarra. Y bueno, al parecer, pues la propulsión del reloj de Londres pues no debía ser muy correcta. Pero eso fue José Rodríguez. José Rodríguez de Losada. Y Lucas, que era el Bergerón, representante. Eso es, sí. Vale. Tampoco por saber quién era este gran personaje. Vale. Que bueno, como era el representante que entiendo que también le asesoraba, le ayudaba e incluso le guiaba, porque si tenía conocimientos. Sí. A ver, claro, de los relojes, pues claro, igual también. Era el referente en Europa. Estamos hablando de un relojero que toda la mayoría de ministros políticos, personas de escritores, llevaban un reloj de Losada. Estamos hablando, y dentro de toda esa política, de todo eso, tenía un delegado en Logroño. Eso es una cosa, digamos, importante y que nos da también una idea de quién era su delegado. Obviamente, pues tendría que ser una persona con gran conocimiento y que, bueno, pues que mantenía y que vendía también relojes fabricados por el propio Losada. Bueno, pues finalmente, después de todo esto, Lucas Bergerón fallece en 1894. Y bueno, al igual que había pasado con su tío, pues vuelve a pasar ahora. Su mujer se queda al frente de la relojería y su aprendiz luego se hará con ella. En el 1902 se cambia el reloj. El reloj se vuelve a pedir autorización para volver a colocar ahí otro reloj. No sabemos si cambian las esferas o cambia la máquina. ¿Y qué pasa? Que bueno, con el paso del siglo XX, pues la ciudad ha ido creciendo hacia afuera. Esto ya no es un lugar extramuros, es un lugar de murallas. No, es una de las paradas de autobús de la gente que venía de los pueblos. Entonces el reloj de Bergerón se convirtió, digamos, en el punto neurálgico de la ciudad, porque todo el mundo, o sea, era el lugar donde se quedaba. Como hemos dicho, había pasado antes, pues parejas de muchas categorías, gente que venía de familias de los pueblos, pues se encontraban allí donde paraba el autobús. Es un lugar que, bueno, que mantuvo su esencia y estuvo presente pues desde que se puso el reloj prácticamente hasta que desapareció el reloj. Porque el momento que desapareció el reloj, la popularidad del sitio desapareció. Hemos de pensar también que en esos momentos no llevábamos un teléfono en el bolsillo, no llevábamos relojes de muñeca, o sea, era un reloj que hacía falta. A ver, claro, todo el mundo se orientaba con ese reloj. Efectivamente. Un reloj que, bueno, que luego también, digamos, ha tenido su sucesor, porque el reloj de la relojería, después de pasar de varias manos en varias manos, se mantuvo abierta hasta el año 53, cuando el edificio donde se situaba empieza a dar ciertos problemas de estructura y de mantenimiento. Entonces se piensa que al final hay que demolerlo. Es que hicieron, bueno, cerraron la relojería y quitaron el reloj. Y quitaron el reloj y no me he vuelto a saber nunca más del reloj. El reloj desaparece y sí que es cierto que un año antes se había instalado justo en la manzana de enfrente la famosa sirena y el reloj de Ibercaja. Entonces, digamos que puede ser heredero en ese sentido de este humilde reloj de Bergerón, que era un reloj mecánico, que había que darle cuerda desde dentro por un agujero y por una trampilla. O sea, una pieza curiosa y que ha estado presente en desfiles militares, en recepciones reales. Ha tenido delante uno de los arcos de cartón piedra que se pusieron para recibir al rey Alfonso XIII en 1903. Es digamos, el punto neurálgico de la ciudad. Y bueno, mis propios abuelos quedaban del reloj de Bergerón también. Entonces, era un punto importante y un punto destacado que, bueno, que ahora mismo, pues finalmente luego hace años se tiró ya la casa y que, bueno, que no se ha vuelto a poner ahí y que, pues, sería una buena idea, pues, a una corporación, por lo menos ahora que hay, que no dará adelantos para hacer una cosa, por lo menos, parecida
aquel reloj de Bergerón. Oye, Bruno, una historia curiosa y un personaje, Lucas Bergerón, también curioso. Sí, desde luego, un personaje destacado y un personaje querido, porque claro, o sea, la gente... Y referente, claro, aquí en La Rioja y en toda España y en todo el mundo. Sí. Bueno, a ver, más que él, en La Rioja él era el referente porque estaba viviendo en aquellos momentos, como he dicho, o sea, la relojería está teniendo su primera, digamos, su primera explosión. Se está difundiendo, ya no se depende tanto de los relojes de las iglesias, de los... sí que es, pero mucha gente empieza a llevar esos relojes de bolsillo que hemos visto en las películas, o sea, y este tipo de cosas pues las fabricaban gente como Lucas Bergerón, que además de fabricar relojes pequeños y de venderlos, también mantenían los relojes grandes. Entonces, pues bueno, y un personaje que, bueno, aunque no tengamos ya ni la tienda ni nada, su tumba se conserva en el cementerio prácticamente enfrente de la del doctor Zubía. O sea, dato curioso, ¿eh? Un dato curioso. Bruno, que tenemos que terminar ya, que nos quedamos sin tiempo. Pues nada, simplemente y tenemos muchísimos más asuntos para todos los que nos están viendo en casa, para los telespectadores. Pues nada, pues encantado de, por lo menos, de poder recordar unas historias, por lo menos, de gente que ha merecido un poco y que ha sido parte de la historia de la ciudad, aunque ahora mismo la ciudad pues ya no nos quede tanto de ellos. Así que bueno, es un placer. Gracias, compañero, un placer, como cada miércoles. Vamos a continuar y ya